Comienza Hoy es Martes Santo. Mi padre nació en la conocida Alameda de Hércules en Sevilla, aunque con 8 o 9 años se tuvieron que mudar, él y mi familia se tuvieron que mudar a Madrid por motivos que yo creo que ya se saben. Allí fue donde tanto mis tíos como mi padre empezaron su andadura artística. Digo mis tíos porque el taller lo formaban mi padre y dos de sus hermanos, mi tío Jesús y mi tío Juan, que trabajaban juntos. No puedo dejar de sentirme un privilegiado por haber compartido gran parte de mi vida con él y lo que significó para mí pues tenerlo a mi lado, el disfrutar de su compañía y de su afecto. Y sobre todo la trayectoria profesional, que junto con mi otro hermano Juan y con mi padre José Augusto. Gracias, Manu. Su formación podría decirse que empezó en el taller. Ellos iban al colegio, a un colegio que estaba muy cerca del taller, y cuando salían del colegio pues iban a ayudar tanto a mi abuelo y a mi tío abuelo, José Augusto y Luis Ortega Bru. Más adelante también tendrían formación en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, en una de las escuelas que había en Madrid, en las que mi padre sobre todo destacaba dos de sus profesores, fueron Venancio Blanco y Juan Luis Vasallo. Manuel dominaba su profesión como ninguno. Desde pequeño había estado en el taller de su tío. Su formación docente fue impresionante y su trayectoria como profesional y como artista pues es por todos conocida. En algunas ocasiones se ha comparado el estilo de mi padre con el de su tío Luis Ortega Bru, aunque creo que uno es consecuencia del otro. El primer contacto que tiene tanto mi padre como mis tíos con la escultura, con la imaginería, es en el taller de su padre y de su tío. Fue donde empezaron a aprender. Y más adelante pudieron colaborar en obras con mi abuelo y con mi tío. Puedo hablar de la oración en el huerto de Huelva o el mismo San Gonzalo de Sevilla. Aparte de esta formación, mi padre siempre consideraba que tenía algo por aprender. Fue una persona que nunca dejó de formarse, aunque su formación principal fue en el taller de mi tío y de mi abuelo. Creo que ellos, al menos así lo he entendido yo, concebían el taller como algo familiar. Era algo que siempre he sentido desde el principio. Con respecto al taller, el taller era su segunda casa, ¿no? El taller era eso, su segunda casa, y para mucha gente también, yo creo, porque no era solo de él y nosotras. Allí iba todo el mundo, y todo el mundo que iba, o bien cualquier persona que pasase por la calle, lo veía hacer, se paraban, preguntaban si podía entrar, le preguntaban qué era, tal. Y también ha ido mucha gente a aprender allí con él. Y al final pues terminan siendo prácticamente de la familia muchos de ellos. Ellos saben quiénes son.
Y es eso, aquello era su segunda casa, su segunda familia, y tanto el de San Roque, Sevilla, Madrid. Para mí fue un segundo padre, ¿no? Con 19, 18, 19 años yo me lié la manta a la cabeza y me quería ir a Sevilla a aprender imaginería, y toqué en la puerta de aquel corralón de la Plaza del Pelícano para decirle y preguntarle que si podía ir a su taller como alumno, como aprendiz. Por supuesto, el que conozca un poquito a Manuel pues ya sabe cuál fue su respuesta, sin problema ninguno, que aquí estaba su taller para que yo pudiera aprender. Como digo, ellos pudieron colaborar con su padre, con su tío en diversas obras y luego, una vez ellos ya no están, siguieron con su trayectoria como escultores e imagineros. Ellos tienen muchas obras repartidas tanto en el ámbito nacional como internacional que personalmente hay muchas de ellas que desconozco su paradero o incluso su existencia en algunas de ellas. Ellos siempre han trabajado juntos, aunque hayan estado separados geográficamente, han podido seguir trabajando juntos cuando ha hecho falta terminar alguna obra. Mis tíos han intentado trasladarse o al que le tocara trasladarse a otro lugar para poder terminar las obras. En el taller pues se repartían un poco el trabajo. En primer lugar mi tío Juan era el que sacaba de punto, sobre todo en el taller, y aún sigue dedicándose a ello en un taller en Sevilla. Luego mi tío Jesús era quien sobre todo se dedicaba a policromar las imágenes, aunque también alguna que otra vez él es una persona que dibuja muy bien, extraordinariamente bien. Y algunos de los bocetos se hacían primero en un dibujo y luego se trasladaban al barro por parte de mi padre. Y luego, en último lugar, pues mi padre era quien realizaba los bocetos en barro, quien creaba la idea un poco, aunque también, como digo, también lo hacía mi tío Jesús en dibujo, y quien sobre todo terminaba en madera las figuras. Aunque especifique tanto, no significa que solo se dedicaran a eso cada uno, sino que se lo repartían un poco y luego podían colaborar en otras tareas, evidentemente. Me acuerdo en Sevilla, en el taller de Sevilla, yo también quería intentar hacer, no eso, pero quería monear. Y yo decía, papá, yo quiero aprender. Y me decía, vale, pues empiezas con barro. Yo decía, no, con barro no, que yo no sé. De las 4 hermanas, yo creo que la única que ha sacado un poco más el talento, no, es mi hermana Lidia. Yo soy negadísima para esto. Y yo decía, no, yo quiero madera. Y mi padre me dio un listón de madera y me dijo, vale, me pintó unas flores y tenía que hacer el listón entero de flores. Me decía, pues tienes que hacerlo así, ten cuidado, no te carguen las gubias, la madera tienes que ir hacia esta dirección, tienes que seguir las vetas, no sé. Yo creo que es lo único que hice. Yo limpiaba el taller de vez en cuando y ya está, ¿no? Pero mi hermana Lidia sí. Y del taller de Madrid, donde empezaron todos, ¿no? Allí recuerdo que llegábamos y mi hermana y yo muchas veces nos poníamos a jugar a que éramos secretarias en el despacho que había. Y también había un montón de serrín donde estaba la máquina de sacar de punto y de cortar. Había un montón de serrín muy grande. Y yo no sé por qué me tiraba encima como si fuese un sofá. Y ahí me llenaba entera, pero no sé, me entretenía. Y podría contar muchísimas cosas, ¿no?
Hemos visto cómo hacía muchísimas figuras, cartelas, modelos, todo, ¿no? Pero no acabaría, la verdad. Era algo normal ver a mi padre fijarse en los rasgos de las personas que le rodeaban, para tomarlos como modelos en sus obras. Era también muy normal verle a lo mejor salir a algún sitio y verle tomar apuntes en una servilleta o en casa mismo. También que nos pidiera el tomar ciertas posturas, el tomar ciertas posiciones para poderlo trasladarlo a sus obras, porque algo a lo que le daba mucha importancia es el que sus obras estuviesen vivas, que estuviesen en movimiento, que pareciera que hablaran unas con otras. Para él eso era fundamental en su obra. Algo que también era muy importante para él a la hora de realizar sus obras era el que parecieran personas, o sea, mantener la anatomía, el que tuviese cada cosa en su sitio. Era bastante también muy exigente con ese tema. Algo que me da mucha tristeza es ver cómo algunos proyectos quedaron solo en eso, en proyectos. El ver cómo a lo mejor alguna hermandad llegó a pedirle opinión para que le recomendara a otros autores para poder realizar las obras. Quiero empezar primero pues lo que fue el primer contacto, quizá, que el que tuvimos cuando Ángel Heredia, y creo que alguno más, o no sé si fue Leonio o fue Eduardo, no sé, no recuerdo bien, ni eso ni la fecha tampoco. Lo que sí recuerdo fue la ilusión que transmitían por el proyecto que llevaban a cabo, la hermandad, el paso, en fin, todo. Y también el profundo respeto por la obra de mi tío Luis, que fue lo que en cierta manera le llevó a buscarnos y a contactar con nosotros para este encargo. Ángel vivía en Madrid y eso le facilitó bastante, tanto el seguimiento como el poder estar al tanto de todo lo que pasaba, claro. Por otra parte, también cuando se fueron fijando un poco el tema de la contratación de la obra, teniendo en cuenta que en un primer momento se iba a realizar solo la figura del Judas y no se tenía muy seguro ni cuántas figuras iban a ser, ni cómo iba a realizarse, ni el conjunto, ni en fin, había muchas dudas al respecto. El primer contacto que tiene mi padre con la hermandad es a través de Ángel. Ángel en aquel momento estudiaba en Madrid y no sé cómo, no sé si estaría buscando en concreto el taller de mi padre o de mi abuelo. Encontró el número de teléfono del taller que, aunque ya estuviese fallecido mi abuelo, seguía su nombre en la guía de teléfono. Y fue cuando se puso en contacto con ellos. A partir de ahí, pues llegaron al acuerdo para hacer la primera imagen, que fue la de Judas. Y luego más adelante pues fue progresando el proyecto hasta poder realizar la imagen del Cristo. Ya después de esto fue a principios de los 90, en el 93 creo que fue cuando llegó el Cristo a Jerez, y ya fue hasta 2005 creo que fue cuando se empezó a concluir el resto del misterio. Esta parte del misterio pues se realizó en el taller de San Roque, que fue el último en el que estuvo mi padre, y se realizó en varias etapas. Mi padre por aquel entonces también tuvo unos problemas de salud por el que se pudieron retrasar un poco las imágenes, pero al final creo que llegaron a tiempo. Con todo, pues empezó a modelar el Judas. Lo modeló mi hermano, que era el encargado de esta faceta, la faceta artística y creativa, procurando siempre pues darle a la figura una impronta Bru. Y una vez terminada esta imagen y contando con la aprobación de la hermandad, se empezó a modelar el Cristo, lo que sería el titular de la clemencia. El Cristo se empezó a modelar en el taller de un amigo, Baltasar Pastor, donde por aquel entonces pues colaborábamos con él en algunos trabajos. Como digo, el Cristo se empezó a modelar allí, pero se terminó en el taller que teníamos en Gustavo Fernández Balbuena. Tanto la finalización de la obra en talla de madera como
de la policromía y decoración de la misma. Me acuerdo cuando estaba haciendo las figuras del Cristo y Judas, ¿no? Porque yo estaba prácticamente recién nacida. Pero sí de las demás cuando estaba en San Roque. Hubo una que le dio la lata porque se le partió una vez, pero todo se solucionó. Fue el soldado judío y ahí está, ¿no? Creo recordar, no sé si me equivoco, que en un principio iba él en lugar del soldado judío. En el boceto del misterio que se realizó, iba un soldado romano en lugar del guardia del Sanedrín. De hecho, creo que fue el primer guardia del Sanedrín que se plasmó en esta escena. Es algo que creo que disgustó ligeramente, entre comillas, a mi padre, ya que él era un apasionado de la cultura romana y siempre le quedó por hacer una imagen de un romano para un misterio. No pudo ser así al final. Si no recuerdo mal, este romano lo llegó a modelar a tamaño natural cuando aún estaba en el taller de Sevilla. Hablando del guardia del Sanedrín, para realizar esta imagen usó como modelo a un conocido, a un amigo de San Roque. Como digo, esta no fue la única imagen para la que usó como modelo a algún conocido. Por ejemplo, para Santiago usó a un amigo suyo, Antonio. O para San Pedro, si no me equivoco, fue un hombre que perteneció a la hermandad, a un hombre de allí de Jerez. Esto de San Pedro me recuerda a una de las veces que acompañé a mi padre a Jerez, no recuerdo a qué fuimos exactamente, creo que fue por algo de las imágenes, no recuerdo, y en la que una persona que pertenece a la hermandad recuerdo que estaba montada encima en el paso junto a San Pedro y le comentó a mi padre que le resultaba que le parecían grandes las manos de San Pedro, a lo que mi padre le dijo que juntara su mano junto con la de San Pedro. Y esta persona quedó bastante sorprendida al ver que la mano no era ni mucho menos grande. Creo que era igual de grande o incluso un poco más grande la mano de esta persona. Algo que me comentó alguna vez es que la imagen que le costó un poco más de trabajo fue la de San Juan. Tenía que transmitir la juventud o quizás más dulzura a la hora de representar esta imagen. De hecho, era una de las imágenes que más le gustaban a él del misterio. Las imágenes, pues, y las cartelas también fueron, pero las realizó mi hermano en su taller de San Roque, en Cádiz, el lugar donde se había trasladado a vivir con su mujer, con Juana, y con su hija Lidia y Elena. En ese taller, pues, realizó, como digo, las obras de lo que son las demás figuras de la Clemencia. También modeló las cartelas y algún otro tipo de trabajo también lo hizo. Mi hermano Juan y yo pues también la acompañamos de vez en cuando, íbamos o nos pasamos por allí. Mi hermano tanto en el sacado de punto como yo en la finalización, decoración, en fin, policromía de lo que son las figuras. Y vosotros, por suerte, tenéis su legado, ¿no? Tenéis un pedazo de paso, unas pedazos de figuras que no tienen nada que envidiar a ninguna. Y espero que estén ahí para toda la vida, ¿no? O el máximo tiempo posible. Y yo sé que le tenéis mucho aprecio y mucho cariño. Y que estáis súper orgullosos, como lo estamos nosotras, del trabajo que hizo y del legado que os ha dejado, de ese pedacito que ha dejado de él allí con vosotros. A mi padre le unía mucho a la hermandad el cariño que tenía por alguno de sus hermanos. Este cariño se fue forjando en el tiempo, tanto al principio en la realización de las primeras obras como después. Esa relación se ha ido fortaleciendo con los años. También lo que significaba la realización de este misterio para él.
Anécdotas del taller, pues te puedo contar algunas muy interesantes, muy graciosas, ¿no? Se le encargaron unos relieves para el interior de las escaleras que acceden al Camarín del Cristo del Perdón, que tiene un retablo que lo talló su tío, Luis Ortega Bru. Y recuerdo que vino hasta su hermano Jesús, sobre todo para las labores de policromía, etcétera. Y mi madre, pues yo vivía en Sevilla, estaba establecido en Sevilla, y pues me hizo una carne mecha entera, ¿no? Y nos la llevamos al taller porque el trabajo había que sacarlo, había que realizarlo, comimos allí en el taller, compramos pan, etcétera, y ahora pues claramente en un taller pues no teníamos cuchillos al uso para uso alimentario, digamos, y no tuvo él otra idea que coger un serrucho para cortar la carne mecha, y con el serrucho allí pues nos comimos los bocatas de carne. Recuerdo, ya viviendo en San Roque, cómo se convirtió en una tradición el ir cada martes santo a Jerez a ver al Señor de la Clemencia. Una de las primeras veces que pudimos ver a la hermandad en la calle, aún no se hacía estación de penitencia en la catedral. Fue la procesión magna del año 2000. Recuerdo que acudí a aquella procesión con mis padres y dos de mis hermanas, y si no recuerdo mal, la hermandad salió tarde por amenaza de lluvia, creo que era, aunque finalmente se pudo llegar a la hora prevista o incluso antes, y en ese momento estábamos allí esperando y pudimos escuchar la gran ovación que se recibió. La reacción de la gente al ver llegar el misterio, al ver por primera vez la belleza del misterio y eso que aún no estaba concluido. Yo, cada vez que pienso en Jerez, siempre me vienen buenos recuerdos, ¿no? Y uno de los primeros que me vienen a la mente es, yo creo, una de las primeras veces la primera vez que yo fui a ver la procesión, ¿no? Y cuando le tocaba volver a casa, nos dijeron que si queríamos verlo, entrar desde dentro. Y claro, entramos, ¿no? Y fue una experiencia súper bonita, súper especial. No sé, yo era más pequeña y yo vi ese paso tan grande que se venía hacia nosotras, yo decía, ¿nos va a aplastar? No, ¿cómo nos va a aplastar? Loca. Pero, no sé, era súper bonito. En otras ocasiones también hemos entrado, ¿no? Pero esa se me quedó especialmente, yo creo, grabada. Y ver cómo se despide un año más de su gente, ¿no? De su barrio, hasta el año que viene. Es súper bonito ver cómo salen los costaleros, luego de debajo se abrazan y tienen que tener una mezcla de sentimientos, yo creo, ¿no? De pena porque se ha acabado y es un año currando, ensayando para que todo salga bien, y de felicidad porque todo ha salido bien, todo ha salido como se esperaba, ¿no? No ha llovido o no ha pasado nada. Y también siempre me acuerdo de ese olivo que siempre se va enganchando por cada sitio que pasa bajito. El romano, ¿no? Que primeramente iba en el misterio del Cristo de la Clemencia. Don Romano, con la misma actitud más o menos andando, etcétera. Y lo modeló Manuel a tamaño natural allí en el taller. Creo recordar que empezó uno y se le vino abajo porque el barro estaba mulando, lo empezó otra vez a modelar, etc. Y cuando lo lógico es, si es un modelo en barro, es sacarle un vacío en escayola. Pues para las piezas, para el despiece de dicho molde de escayola, para separar las piezas, utilizaba las latas de cerveza. Las tenía recortadas
La iba acumulando y yo decía, ¿para qué querrá este hombre tantas latas de cerveza? Y la iba acumulando, hasta que le hicieron falta. Y lógicamente, pues con las latas de cerveza hacía lo que es la división para las piezas del molde de escayola. Personalmente pienso que es un privilegio y algo muy emotivo el poder vivir esto, el cómo se ve recompensado o reconocido el trabajo de tu familia por parte de la gente. Es un punto de vista distinto que creo que tengo la suerte de poder vivir, de tener, que creo que no pueden tener muchas personas. Como digo, ir cada martes santo a Jerez se convirtió en una tradición. Algunas veces pues fuimos mis padres, mi hermana y yo solos, otras veces íbamos acompañados de amigos. Incluso una de las ocasiones en las que mi padre estuvo ingresado en el hospital, recuerdo ir con un amigo y ver a la hermanaza en la calle, y en ese momento pues Eduardo le dedicó una muy bonita levanta a mi padre, que luego le enviaría yo por teléfono al hospital, donde se emocionó bastante al escuchar esta levanta dedicada a él. Yo conocí a Manuel Ortega el día que ingresó en el hospital, diagnosticado de una cardiopatía isquémica, de la cual necesitaba pues tratamiento quirúrgico. Yo trabajo ahí en el hospital, soy uno de los cirujanos cardíacos. Y Manuel, pues para mí era un desconocido, y por la mañana, cuando llegué a quirófano, me había enterado de una curiosa historia en la que el paciente, que en este caso era Manuel Ortega, se había negado a que se le extrayera la arteria radial de la mano porque decía que a él no se le podía tocar la mano para esa intervención porque él era escultor desde antes de nacer. Fue la frase que dijo que nos impactó a todos. Entonces, ese día, uno de los anestesistas que estaba presente en la intervención, pues me dijo, oye, ¿tú por qué no operas tú a este paciente que ha dicho que era escultor? Pues porque él conocía que yo estaba aficionándome al tema de la imaginería y al tema de hacer algunos bocetos de barro, y estaba empezando con ese tema. Entonces, bueno, mi pena fue que yo no podía operarlo porque tenía que ir a la facultad, que tenía que dar clase en ese día, y sin embargo operaba al paciente de por la tarde. La cosa fue curiosa porque Manuel se negó a que se le interviniera en la arteria radial de la mano, por el motivo que antes había dicho, y a ese paciente lo operó otro compañero. La operación fue muy bien, y yo volví por la tarde para operar al paciente de por la tarde. El caso fue que cuando volví a quirófano, el anestesista era el mismo y me dijo, oh, a este paciente lo deberías haber operado tú porque tú no sabes quién es él. Y yo le dije, pues no sé quién es él. Había escuchado que era escultor, que se había negado a que le tocaran la mano porque decía que era escultor desde antes de nacer, y la verdad es que no tengo ni idea de quién es. Y el anestesista me dijo que ese paciente era imaginero, era escultor y que era sobrino de Luis Ortega Bru, y que lo debería haber operado yo porque yo era muy aficionado a todo el tema de imaginería, de escultura y de Semana Santa. Y bueno, yo operé al paciente de por la tarde, los dos pacientes fueron muy bien, y en el momento en que terminé la intervención me acerqué por la UCI para ver cómo había evolucionado. Yo no conocía a Manuel de nada, y ya me enteré que su cirugía había ido bien, que había despertado, que estaba bien, y que al día siguiente pues probablemente subiría a la planta. Ahí fue cuando ya en la planta, en el postoperatorio, pues me acerqué, le dije que, bueno, que me gustaba mucho el tema de la imaginería, que estaba empezando a hacer mis primeros bocetos y mis primeros proyectos, y que pues tenía muchas ganas de aprender, que había escuchado quién era él, y bueno, hicimos mucha amistad pues prácticamente desde el primer momento. Le estuve enseñando por el móvil algunas de las cosas que yo había hecho. Él muy educadamente me dijo que estaba muy bien, aunque bueno,
pues supongo que no estarían tan bien porque eran de las primeras que hacía. Y su postoperatorio fue muy bien y él pues se fue de alta más o menos al 7.º día, que es cuando suelen irse de alta la mayoría de los pacientes que operamos, ¿no? De casualidad le di mi teléfono porque tenía intención de ir a visitar el Museo de Ortega Bru que está en San Roque, y él me dijo que sí, que no había ningún problema, que se quedó con mi teléfono y me dijo que él me iba a llamar cuando se pudiera organizar una visita o que yo lo llamara si tenía cualquier duda o lo que sea. La amistad fue instantánea, o sea, desde el primer día estábamos hablando por WhatsApp, yo le mandaba fotos de todo lo que hacía y él me enseñaba pues muchísimo. Ninguno de los dos sabíamos que él tuviera mi teléfono, le pudiera salvar la vida más o menos en una semana o un par de semanas después del alta. Lamentablemente él, una vez que ya estaba en San Roque, sufrió una muerte súbita con una parada cardíaca y tuvo una complicación pues bastante severa de su intervención. Yo recibí una llamada, recuerdo que era un domingo por la tarde, recibí una llamada que era de una de sus hijas. Prácticamente ni se le entendía lo que decía porque estaba llorando, yo no sabía qué es lo que había pasado y bueno, me contó pues eso, que Manuel había tenido una muerte súbita, que lo habían tenido que reanimar, que había tenido que venir 061 y lo trasladaba al hospital de la Línea. Estaba intubado y estaba muy malo, parecía que había sufrido pues un infarto o alguna complicación relacionada con la cirugía. En ese momento yo me puse en contacto con los compañeros de la UCI para ver si era posible trasladarlo, porque lo que me habían dicho era que allí en el hospital de la Línea no había ninguna posibilidad de hacerle un cateterismo o de ver qué es lo que le había pasado y que no había cama en la UCI y que no se iba a poder efectuar traslado hasta por lo menos pues la mitad de la semana siguiente. Estábamos hablando de un domingo por la tarde. En la UCI me dijeron que era imposible, que no había cama, que tenía que esperarse y que bueno, sí, que era totalmente imposible porque la UCI estaba llena. Que si sobrevivía, pues a partir del martes o el miércoles de la semana, que ya la UCI se fuera descongestionando, le buscarían una cama y se vería qué es lo que le ha pasado. Bueno, ahí la verdad que me puse un poquito pesado, me vi obligado a decir que Manuel era mi tío. El médico de la UCI me conoce perfectamente y sabe que yo no tengo ningún tío en San Roque. Decía, pero ¿cómo va a ser tu tío si los apellidos no concuerdan con los tuyos? Le dije que era mi tío político, que estaba muy mal y que a ver si era posible sacar una cama pues de donde fuera. Y así fue, se encontró una cama. Ese mismo domingo por la tarde Manuel se trasladó a la UCI de Cádiz y al día siguiente el doctor Sancho le practicó un cateterismo y les resolvió pues una complicación mecánica que había tenido en el bypass al que se había sometido pues una semana o un par de semanas antes y afortunadamente pues le salvó la vida. Desde ese momento pues Manuel Ortega conmigo se volcó. Otras anécdotas pues con el grandísimo y afamado tallista sevillano del polígono de San Pablo, don Antonio Vega, que también lo conocéis por allí, por San Benito de Buenatinta. Pues imagínate, ¿no? Los tres en el taller, venga, vamos a tomarnos un cafelito al Pelícano, nos vamos al bar y don Antonio Vega, pues lo primero que cogía siempre era el periódico, la ABC, y lo empezaba por atrás, por las esquelas. Y a lo mejor había Antonio Martínez Vega. ¡Uy, Pepe! ¡Al palo, Pepe! Y las carcajadas que soltábamos en ese bar con las cosas, con las ocurrencias de Antoñito eran grandísimas, eran enormes. Es cuando tú estás en mitad de todo el mundo. Claro, a mí no me conocen. Y escuchas lo que dice la gente, ¿no? Es súper bonito. Porque escuchas decir cosas tan bonitas de las figuras de mi padre y tú dices, qué fuerte,
qué orgullo, ¿no? Es que están hablando de mi padre. Es que eso lo ha hecho mi padre. Y es increíble. Y se lo agradezco a todo el mundo, ¿no? El cariño con el que siempre, con el que el barrio ha acogido a todo, al paso, a la figura, es muy, muy especial. Y bueno, es eso, le tenemos mucho aprecio a Jerez y a toda su gente. Y él se lo tenía más que nosotras, obviamente. O el mismo San Gonzalo de Sevilla. En mi padre siempre contaba una anécdota, no es una anécdota, sino algo que él tenía grabado bastante a fuego, que era el coche en el que se trasladó la cabeza del Cristo el primer año, que la trasladaron mi abuelo y mi padre desde Madrid a Sevilla, y luego se encajó la cabeza en el cuerpo ya existente que había antes. Era algo que él recordaba con mucho cariño, tanto el coche como la matrícula, él siempre recalcaba la matrícula. O sea, a mí me enseñaba por WhatsApp, porque bueno, fui a su casa en un par de ocasiones solamente y él estuvo aquí en la mía también en un par de veces, pero la relación por WhatsApp y todo lo que me enseñó y todo lo que yo aprendí fue la verdad que impresionante. O sea, cada vez que tenía una duda, le mandaba una foto, él me dirigía, me enseñó todos los materiales que tenía que comprar, incluso lo más importante, llegó a conseguir que una persona como yo, que en la vida he recibido ningún tipo de docencia, ni de arte, ni en ninguna academia, ni mucho menos en la universidad, pues consiguiera poder alcanzar el sueño de poder tallar la madera directamente. Surgió también la posibilidad de hacer un cautivo. En el cautivo lo llevé a su casa porque era la primera imagen de madera que yo realizaba, y recién sacado de puntos lo llevé a su casa y lo vi trabajar y era impresionante. O sea, el cautivo tenía algunos defectos por fruto de la inexperiencia mía en el modelado, y él lo cogió, lo miró de arriba abajo y prácticamente el cautivo tenía un problema en la simetría de la cara, que una cara, la mitad de la cara estaba un poquito más adelantada que la otra, y prácticamente le talló la cara allí delante mía de 4 martillazos. Tanto fue mi sensación que yo volví a mi casa pensando, esto es facilísimo. O sea, yo lo vi trabajar y yo pensé, esto está tirado. O sea, yo puedo coger el cautivo y puedo hacerle lo que yo quiera porque lo he visto y es fácil. Es que cuando tú ves a una persona que domina su oficio o domina su profesión, lo ves trabajar y te parece lo más fácil del mundo. Entonces, cuando yo llegué a mi casa y cogí por primera vez la gubia y cogí por primera vez la masa, puse al cautivo de espalda para intentar modificarle un poco un mechón de pelo y yo no sabía ni por dónde meterle mano. O sea, no sabía ni por dónde empezar. Ese día lo tuve que llamar por teléfono 3 o 4 veces. Empezaba por una zona, me daba el miedo, lo giraba, empezaba por otra, me daba el miedo y era prácticamente imposible. Empecé a ir a su taller como aprendí, estuve un año y medio allí, y la verdad es que desde el primer día él me acogió, vamos, llegué el primer día y lo primero que hizo fue darme las llaves del taller, por si él no estaba alguna vez cuando yo llegara, y yo pensé, bueno, este hombre, qué bueno es, ¿no? Que sin conocerme me da las llaves de su taller, así. Y la verdad es que era así con todo, ¿no? Esa anécdota es que lo describe él como era. Y bueno, me ayudó muchísimo en el trabajo. Cada vez que se lo pedí me enseñó técnicas de muchas cosas, de dorado, de nociones de talla, nociones de modelado. Y luego, bueno, a su familia, a Juan y a las niñas, que conmigo también han sido siempre un amor, las 3. Recuerdo también, yo ya no estaba en el taller, ya me vine para Jerez y proseguí con mis estudios, etc. Recuerdo también un Viernes Santo que, yendo yo de cuadrillero de San Juan Evangelista en la Hermandad del Cristo, pues en el palco en la Plaza de la Asunción estaba Natera y
se estaba ya oyendo, se estaba escuchando que la cena tenía intención de acabar el misterio, etcétera, etcétera. Y fui yo mismo el que le di una tarjeta o un papel, no recuerdo, se lo pedí a alguien, escribí el número de Manuel y en el mismo parco le di, a este es el que tienes que llamar para terminar el misterio. No sé si el señor Manuel Muñoz Natera le hizo mucho caso al papelito o ya tenía los contactos, etcétera, pero gracias a Dios, pues todo fue sucediéndose tal como muchos de los cofrades, tanto de la cena como de Jerez, como los amantes de la obra de Luis Ortega Bru y admiradores de los hermanos Ortega Alonso, pues le gustó, ¿no? Que fuera finalizado el misterio de su tío por ellos y por el hijo de Luis Ortega Bru. A veces cuando perdemos a nuestros seres queridos tendemos a hablar bien, solo tenemos buenas palabras hacia ellos, pero creo que en el caso de mi padre es relativamente sencillo hablar bien de él. Creo que cualquier persona que le conociera no podría tener malas palabras hacia su persona. Era una persona con un carácter afable, cauto, inteligente, al que le gustaba mucho debatir aunque rehuía del conflicto, tímido, aunque también he de decir que le vi hablar en público en repetidas ocasiones y se reflejaba esa timidez en su volumen al hablar, aunque sí que siempre tenía las ideas bastante claras y sabía expresarse bastante bien. No le gustaba ser el centro de atención y siempre lo he conocido con un gran afán por aprender. Y hablando de él un poco, pues, ¿qué puedo decir yo si era mi padre, no? Quien le conocía sabía cómo era realmente. Era una persona que era muy suya, era muy callado, a él no le gustaba el protagonismo, era más bien cortado. Pero cuando él hablaba, decía las cosas claras y concisas. Todo lo contrario a mí, por ejemplo, que no paro. Pero era muy claro, hablaba muy bien y se expresaba súper bien. Y como persona, pues, nadie puede decir nada malo de él, nadie. Nunca hemos escuchado nada. Manuel era, como persona, como os lo digo, era pura bondad, era un ángel, era humildad al 100%, era amigo de sus amigos, estaba siempre dispuesto a echar una mano en lo que fuera, no tenía nunca ningún interés, nunca, lo daba todo, era como he dicho antes, pura bondad, 100% bondad. No cabía, son de esas personas buenas que nos pone Dios en nuestros caminos y Manuel era uno de ellos. Era un apasionado de la lectura, alguien que sabía escuchar, aunque él no fuera muy hablador, pero sí le gustaba mucho escuchar. Y luego cuando le veías, tenía un semblante bastante serio, pero escondía detrás de ese semblante un gran sentido del humor. Era alguien con quien te lo podías pasar muy bien, en cualquiera de los sentidos. En general era una persona entrañable. Alguna vez le escuché decir que, como he dicho al principio, que tenías que morirte para que hablaran bien de ti, pero creo que no es el caso. Pero se le echa muchísimo en falta. Contarle cosas que nos pasan en el día a día, ¿no? Como a todo el mundo que le falta alguien importante. Y nos falta ese pedacito, ¿no? Pero bueno, él siempre va a estar con nosotras y le contamos nuestras cosas a nuestra forma, ¿no? Espero que hayáis podido conocer un poco más a cómo era mi padre como persona y el artista que era. Y nada más, me alegra el poder estar aquí disfrutando este martes santo tan atípico con vosotros y
quería mandaros un saludo a todos. Y para finalizar, pues agradeceros enormemente este homenaje, este recuerdo que le estáis haciendo a Manuel, una persona, como ya dije al principio de este vídeo, que es pura bondad, que nunca tuvo la suerte que debió tener. También desde aquí mandar un enorme abrazo y 2 besos a cada una de sus niñas, a Lidia y a Elena, y como no, a Juani, a su mujer. Era un contrapunto, un contraste perfecto, las dos personalidades, la tranquilidad y el nervio de Juani. Tranquilidad de Manuel y el nervio de Juani, era perfecto. Pues nada, feliz Martes Santo, en la medida de lo posible, que la vivamos esta Semana Santa junto a nuestros titulares. Gracias a Dios este año tenemos esa suerte, que podremos vivirla junto a ellos. Y ya sabéis que os quiero y que os admiro, porque fuisteis lo que prendisteis la llama y los que sois espejos para las otras nuevas hermandades en Jerez. Un abrazo a toda la gente de la Clemencia. Quería dar las gracias por hacerle este pequeño gran homenaje y por contar con la gente que le quiere. Y más en estos tiempos que corren, y porque es un Martes Santo muy, muy diferente, ¿no? Y bueno, espero que os haya gustado un poquito más o menos lo que he contado. Y lo dicho, podría estar horas hablando, contando historietas o cualquier cosa, pero bueno, que espero que el año que viene todo esto haya acabado y que podamos tener un Martes Santo normal, que luzca el sol y que pueda hacer su estación de penitencia, y que ojalá podamos estar allí nosotras para acompañaros, aunque sea un poquito, y esperamos veros pronto. Y nada, muchísimas gracias por todo y un besazo. Como hoja de acero muy fino, vino la noche sesgada, en sigilo y casi a desgana, a robarte una vida ganada sin alardes ni rendiciones. No me alces la voz, sino el alma, que ya hasta la pena me alcanza, y no hay rezo y tampoco alabanza que consiga en mi alma templanza. Padre, marido y maestro, sobrino de un mismo genio, que no es nuestro, que es del pueblo, tu legado antes nuestro, de pinceles y de gubias, maderas y cedros, que no es de nadie y ahora es vuestro. Hoy por siempre es la herencia del maestro.